Buenas noches, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, este espacio de 7 Televisión en el que cada semana les invitamos a asomarnos a la realidad de Málaga, con una mirada crítica, ilustrada, pero también amena, claro que sí. Esta noche completamos las entrevistas electorales y nos acompañarán Ignacio López, del PSOE, y Pablo Montesinos, del Partido Popular. Lo harán en una mesa junto a 3 de los mejores periodistas de Málaga, José Manuel Atencia, Antonio Méndez y José María de Loma. Ahí es nada. No faltarán a su cita El Ar de Troya y Los Ojos de Plato de Ignacio del Valle. Compartiremos un Málaga en nuestra barra libre con el director del Centro Principia, que parece que ha superado la amenaza de desaparición. Ya ven, la noche promete. Así que empezamos ya, como cada semana, con nuestro diccionario moral de la ciudad. Una campaña es, a su modo, un formidable espectáculo de charlatanería, y la charlatanería figura en el catálogo de vicios morales desde que el mundo es mundo. Los griegos de la antigüedad escribieron páginas memorables, y aquí seguimos, en el siglo XXI, entre caravanas electorales que son como aquellos convoys de vendehumos que recorrían los caminos con crecepelos prodigiosos, o bálsamos milagreros, o promesas de alcanzar la gloria en el más allá. Ahora se trata de candidatos que aseguran tener el secreto de nuestro bienestar, de nuestra felicidad. Hablan de pactos como si solo ellos tuvieran la llave, se consideran depositarios de la patria o de la memoria histórica, reclaman el voto útil, que por supuesto es el voto que se les da a ellos, no a los otros. Rebajan las elecciones a un plebiscito o las elevan a una ocasión histórica. Proclaman que son la única alternativa, aunque haya otras. Lanzan ocurrencias desde el muro de Melilla a la mochila austriaca. Apelan al miedo, a los prejuicios, a las mentiras, huyen de las hemerotecas y a veces de sus propias biografías. Solo dan credibilidad a las encuestas que les dan buenos resultados. Aseguran ser la única garantía de estabilidad, la única garantía de no desmantelar el estado del bienestar, la única garantía de la unidad de España, la única garantía de todo. Nos cuentan que la corrupción es terrible, pero siempre que sea de los otros, y nos prometen planes, proyectos, consensos, soluciones, nos prometen puentes incluso donde no hay un río, como decía el viejo Khrushchev, y soterramientos, ferrocarriles, saneamiento, embalses, depuradoras que después se posponen sine die o sine década. Ofrecen soluciones prodigiosamente simples para asuntos endemoniadamente complejos como los alquileres o el empleo. Y todo esto, aunque a estas alturas ni siquiera sabemos con quién pactarán o no para formar gobierno. Por supuesto necesitamos candidatos, va de suyo, pero no necesariamente charlatanes. Y sí, desde la retórica griega al marketing electoral de los nuevos spin doctors, la charlatanería ha cambiado mucho, cada vez más sofisticada, con técnicas de show business o nuevas tecnologías. Pero, si bien se mira, no deja de ser la vieja charlatanería de siempre. Bueno, pues tiempo de tertulia, tiempo también, como decíamos, para entrevistar a los candidatos. Esta noche nos acompañan los 2 partidos mayoritarios, el número 1 por Málaga del Partido Popular, el número 1 por Málaga del Partido Socialista, en una mesa en la que también están los periodistas José María de Loma, subdirector del diario La Opinión. Buenas noches. Buenas noches, José María, gracias. José Manuel Atencia, director de la cadena SER. Buenas noches. ¿Qué tal, José Manuel? Y Antonio Méndez. 3 números 1, ¿no? Director de Málaga. Nosotros no somos número 1 ni números nada. Número 1 por el Málaga Hoy, número 1 por la cadena SER, número 2 por La Opinión de Málaga. Bueno, pero primero al Senado de La Opinión. Bueno, y nos acompaña, como les decía, Pablo Montesinos, número 1 del Partido Popular, en la lista del Partido Popular por Málaga. ¿Qué tal? Un placer estar aquí como siempre. Espero que al acabar no sea esas las palabras de despedida. Bueno, declaración de intenciones de Antonio Méndez. Pablo, estoy muy a gusto. Pablo, a diferencia de otros números 1, el Partido Socialista, quizás no tanto en Unidas Podemos, sí en Más País, en Ciudadanos también es irregular. La verdad es que los candidatos de Málaga sois bastante madrileños o tenéis mucha proyección nacional, pero en todo caso, ¿cómo está siendo para ti compatibilizar Málaga con una agenda nacional muy potente?
Bueno, la verdad es que yo lo que dije desde el primer momento, lo dije en el comité de campaña a nivel nacional, del que formo parte como portavoz del partido, como también en el comité de campaña que dirige Carolina España aquí en el Partido Popular de Málaga, es que yo quería tener todos los días presencia en Málaga. De hecho, estoy durmiendo todos los días en Málaga. Es verdad que en ocasiones, cuando se produjo el debate a 5, pues tuve que estar en Génova 13 coordinando todas aquellas cuestiones. Es verdad que cuando ha habido comités de campañas importantes, el presidente Casado me ha llamado y me ha dicho que tenía que estar en Madrid y evidentemente he estado allí, pero yo creo que hemos tenido una pre-campaña y una campaña, en el caso del Partido Popular, muy intensa, y además, en mi caso, como yo estoy rodeado de gente muy potente, tanto la número 2, que es Carolina España, como el número 3, que es Mario Cortés, pues hemos hecho esa campaña de racimo, que tanto le gusta, por cierto, al presidente Casado, y es que, bueno, pues si yo estaba, por ejemplo, en Campillos, Carolina estaba en Málaga y Mario estaba en Nerja, ¿no? Y yo creo que hemos hecho una campaña bastante potente. Porque de los pocos fichajes estrellas que han sobrevivido desde abril, ya no tenemos ni artistas ni toreros. Hombre, tenemos un periodista además de medio, de rojos vivos, que ahora ya serán azules menguados, pero en Málaga me dices, Málaga, pues lo has podido leer para reflejar el mérito. Sí, lo has podido leer sin ningún tipo de duda en Málaga hoy, que se ha hecho, sí, ¿no? Que se ha escrito y mucho de, mi agenda. Bueno, pues, que no me intoxique. Lo han contado bastante en el Málaga hoy, también, por cierto, en la opinión de Málaga. Me consta también que en la cadena SER todos los días he tenido, o prácticamente todos los días, pero no solo en la campaña, en la pre-campaña. Yo, para bien o para mal, no me cogí las vacaciones de agosto, porque yo fui designado vicesecretario de Comunicación a finales del mes de julio y dije que quería hacer la portavocía del partido a nivel nacional en el mes de agosto. Y además, eso tenía algo bueno. En agosto en Marbella también se puede hacer la portavocía. En Málaga, por eso, pero que voy a ello. Pero si es que voy a ello, vamos a acabar compenetrados en los argumentos, porque te lo iba a explicar perfectamente. Me acuerdo perfectamente que me decían en Génova, pero si todos los días me dices que estás visitando la feria, pero se puede ser portavoz nacional del Partido Popular y además disfrutar de la feria de Málaga, y también he estado en otros sitios. Por ejemplo, estuve en Campillos el otro día, como os decía, también he estado en Ronda o he estado en Junqueras. En Campillos me explicaron los vecinos, nuestro portavoz allí, que las ayudas del gobierno central de las inundaciones de hace un año y medio todavía no habían llegado. Lo he leído en el Málaga. Espero que comenten los lectores, si el siguiente GM no da, que pensar que el PP y su militancia no leen este periódico. No me refería a esa pregunta, que por cierto me parecería muy cateta por mi parte hacerla, sino habría que hacerla antes. ¿Qué méritos tenía Pablo Montesinos para ser cabeza de lista en abril? Lo que decía es qué méritos ha conservado o tiene Pablo Montesinos para, después de esa pequeña mini revolución de quitar a los aspirantes o candidatos vedettes, como toreros, en fin, y no quiero llamar vedettes a algún candidato de alguna provincia andaluza, que también se ha eliminado, para él mantenerse, es decir, para haberse ganado esa confianza y estar ahí. No decía por si se conoce la provincia de Málaga, ¿no? Bueno, entonces no lo he entendido. Bueno, bien empezamos la entrevista esta noche. Bueno, en todo caso, yo cuando di el paso hace... Como verán, Antonio, ¿cuándo fue? Es que ya se me ha olvidado, creo que fue en marzo, ¿no? Cuando di el tenía salto 66 diputados en abril. A la política. Es verdad que tuvimos malos resultados, lo reconocimos, ¿eh? Yo estuve en esa noche electoral, además lo he contado públicamente, estuve en la sede del Partido Popular de Málaga, no fue una buena noche. Después, al día siguiente, atendí a todos los medios de comunicación, por cierto, para reconocer que no fue una buena noche, pero para decir que nos poníamos en marcha. Y os voy a contar una anécdota. La misma noche electoral, un interventor del Partido Popular, de estos que están todos los días en los pueblos y que dan la batalla, eso sí que dan la batalla, y estuvieron todos los días, dijeron, mañana te vienes a la sede a las 9 de la mañana y esto lo ponemos en marcha. Y el Partido Popular de Málaga ganó las elecciones municipales. Pero voy a contestar a tu pregunta. Yo adquirí un compromiso con Pablo Casado cuando di un paso al frente a la política. Lo hice porque considero que el proyecto de Pablo Casado es el mejor, porque considero que puede ser un gran presidente del gobierno de España. Evidentemente, insisto, los resultados no fueron malos, pero Pablo Casado ha considerado, y también, por cierto, y yo me siento muy arropado por el Partido Popular de Málaga y por el Partido Popular de Andalucía, consideraron que siguiera al frente de la estructura de la lista del Partido Popular por Málaga, y yo creo que estamos haciendo muy buena campaña, sinceramente. José. Bueno, yo quería preguntar un poco, porque es un tema muy definitorio de esta campaña electoral, ¿no? Tú hablas de estar en muchos sitios, pero ¿qué es la reacción de la gente? Esta es una campaña donde la gente ha llegado súper cansada, no quería.
La gente está harta de la situación política, de bloqueo, quiero decir, y a eso aboca este domingo esta campaña, aboca a unas elecciones donde no tenemos absolutamente claro si puede mejorar la situación y sobre todo de qué gente va a votar, si nos vamos a encontrar con un malísima nivel de participación en esta campaña electoral. Bueno, primero pediros disculpas porque si le miro a él os estoy dando la espalda. Vamos a ver, yo soy plenamente consciente del hartazgo ciudadano, es evidente, ¿no? Yo creo que los ciudadanos hicieron sus deberes en las últimas elecciones generales y vamos de nuevo a las urnas. Yo sí estoy explicando, podréis añadir matices en esta mesa o estar o no de acuerdo conmigo, que la responsabilidad es de Sánchez y además me acojo un argumento que a mi juicio es demoledor y que no lo cuenta Pablo Montesinos, lo cuentan los periodistas que cubren la información del Partido Socialista y del Congreso, y es que en agosto, cuando Sánchez estaba teatralizando su ronda de contactos con los que denominó sus aliados preferentes, así denominaba a las formaciones nacionalistas, a Podemos, etcétera, en Ferraz y en Moncloa ya estaban diseñando la estrategia electoral, ya estaban con los logos de campaña, no digo yo, ¿eh? ¿Y el PP no? Lo dice, no, desde luego, créeme que no. El PP estaba volando por el cielo diciendo, hombre, desde luego que no, nosotros no, pues las máquinas electorales no están todo el año anticipadas. Desde luego que no, cuando supimos de la información de que en Ferraz se estaban haciendo, evidentemente, se llevaron una sorpresa y empezaron, evidentemente yo como miembro de la Dirección Nacional, pues te lo puedo contar si quieres, porque además yo formaba parte de la Dirección Nacional. Entonces dijimos, oye, esto está ocurriendo aquí, lo que está haciendo el señor Sánchez es teatralizar una negociación y evidentemente nos pusimos a trabajar con la posibilidad de que hubiera un adelanto electoral, pero nosotros en los primeros compases de la negociación de Sánchez lo que creíamos es que iba a llegar a un acuerdo con el que él mismo denominó que eran sus aliados naturales, pero lo que estaba era teatralizando esa negociación y evidentemente en el Partido Popular tampoco somos ciegos, leemos la prensa, vemos cómo va la situación y evidentemente nos pusimos a trabajar en ese sentido. Hartazgo ciudadano hay, pero luego es verdad que también hay muchísimos malagueños que a mí se me dirigen, evidentemente tú también me podrás decir, se te acercan las personas más próximas, pues puede ser, ¿no? Es verdad que a mí se me acerca mucha gente a saludarme y demás, pero siempre me dicen, oye, ánimo, tenemos una segunda oportunidad. Y yo creo que hay muchos malagueños que van a ir a las urnas con esa reflexión, con la reflexión de que juntos se puede echar a Sánchez de la Moncloa. Y en esta segunda ronda, en este segundo tour por la provincia que te estás dando, que estarás adquiriendo un mayor conocimiento de su realidad y tal, ¿hay tiempo para alguna promesa nueva, alguna ocurrencia, alguna puesta a punto del programa, alguna infraestructura que pues fíjate, detectes que nos falta? Es que en la hemeroteca, yo soy muy cuidadoso con esto de la hemeroteca. Y ya en la primera campaña electoral, no sé si lo recordáis, yo abogué por un gran acuerdo por las infraestructuras por Málaga sin ir más allá. ¿Por qué? Porque soy plenamente consciente de que si yo me comprometía o decía el Partido Popular va a traer el tren litoral a Marbella, habría gente que me mirara y dijera, pero bueno, es que yo era, es que yo era becario de la cadena COPE de COPE Málaga y ya estaba escuchando esa cantinela, bueno, absolutamente esa promesa en concreto de todos. Está maldita. Por eso, no la quiere hacer nadie. No tendremos nunca tren por eso. Por eso yo lo que dije es que hay cuestiones que no entienden de colores políticos. Y yo lo que le dije a todos mis interlocutores políticos del resto de formaciones políticas es, una vez hecha a andar la legislatura, evidentemente con la intención legítima, en mi caso, del Partido Popular, de liderar esas negociaciones, porque somos partido de gobierno y porque consideramos que vamos a sacar muy buen resultado, de tender la mano, de sentarnos a dialogar y a negociar, de ver cómo está la situación y de ir todos juntos a buscar aquello que consideremos prioritario, porque creo que la voz de todos en el Congreso de los Diputados puede ser más fuerte. Evidentemente, yo creo que los malagueños están un poco cansados del regate corto, del eslogan fácil y del y tú más. Y seguramente yo en ocasiones cometeré el error de hacerlo. Yo no digo que no, yo no digo que no. Pero de momento estoy intentando que la hemeroteca quede salvaguardada. Pablo, has hablado de socios, de los socios preferentes de Sánchez. Bueno, si aproximadamente las encuestas tienen una cierta aproximación a la realidad, y demos por hecho que sí, porque coinciden prácticamente todas. El próximo domingo, Ciudadanos, que ha sido vuestro socio preferente, así ha sido declarado,
quedará convertido en un actor secundario y Vox se convertirá en el socio preferente inevitable en la derecha por su dimensión. Ante esa perspectiva, ¿qué sensaciones, digamos, con esa perspectiva de futuro, qué replanteamiento estáis haciendo de vuestro discurso? Bueno, dos apuntes muy rápidos. Primero, fugazmente has dicho, ¿no? Sánchez tiene unos socios preferentes. Por 4 veces el presidente Casado le preguntó en el debate A5 si iba a pactar o no con los independentistas en las elecciones generales. Y Sánchez miró mucho por abajo, miró un papel, miró otro. Ahora están pasando, ¿no?, en las redes sociales que parecía que estaba mirando al bingo, que si acertaba o no acertaba. Bueno, Sánchez no descartó la posibilidad de pactar con los independentistas. En otras palabras, dejó la puerta abierta a volver a pactar con ellos. Aún más, es que por la vía de los hechos lo que ha demostrado es que, pese a todo lo que está ocurriendo en Cataluña, no ha roto con los independentistas, por ejemplo, en la Diputación de Barcelona o en ayuntamientos donde tiene pactos institucionales. Ha llegado a ocurrir que en el Ayuntamiento de Barcelona, donde es cierto que está Ada Colau, que no está el partido de Esquerra o la antigua Convergencia, pero en el Ayuntamiento de Barcelona hay concejales que han pedido que la Policía Nacional se vaya del centro de la ciudad condal y el Partido Socialista, por tal de no molestar, ni tan siquiera ha rechistado, es decir, pues ha guardado silencio y punto. ¿Cuál es el modelo del Partido Popular? El modelo del Partido Popular es el modelo de Andalucía. El modelo de Andalucía, que significa que gobernar con el respaldo de una formación a la que escuchamos el otro día en ese debate, con el silencio, no sé si llamarle cómplice de las dos formaciones de derecha, también del resto, como una formación como la de Vox, pues qué preocupante, es que yo ¿no? No estoy de acuerdo, porque creo que el modelo de Andalucía está funcionando y está funcionando muy bien. Yo lo cubrí como periodista, en primera persona. La encuesta, Pablo, las encuestas no dicen que se pueda reproducir el modelo de Andalucía, porque en Andalucía Vox, digamos, es el tercer actor muy minoritario, pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas elecciones. Lo que queda claro, y yo creo que eso lo comprobó absolutamente todo el mundo en el debate A5, es que somos primero la única alternativa a Sánchez. Es o Sánchez o Pablo Casado. No hay otra cosa. Por lo cual, lo que pedimos desde el Partido Popular legítimamente es concentrar todo el voto de centro-derecha en el Partido Popular. Y no solo el voto de centro-derecha. Yo me he dirigido en constantes ocasiones, en los encuentros que he tenido con los medios de comunicación en Málaga, al votante socialista descontento. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente seguro de que hay malagueños que apostaron en su día por el Partido Socialista y que no entienden por qué Sánchez mira para otro lado ante los datos de paro o ante los signos de desaceleración económica, porque no sé si habéis escuchado algún total de Sánchez o habéis encontrado alguna declaración del presidente del Gobierno en funciones hablando del último dato del paro. Porque lo que yo sé, porque estaba en el equipo negociador del Partido Popular con el debate, es que nos impusieron de Ferraz que el debate fuera el lunes y no el martes, porque Sánchez no quería hablar del paro el lunes y como los datos salían el martes, pues así se lo ahorraba. Tampoco son tontos, los datos del paro, pues díselo al Partido Socialista. Como bien sabe usted que es periodista y ha estado trabajando un montón de años de periodismo en Madrid, por cierto, con buena prensa, y se notan las tablas aquí en este debate, donde tenemos que nosotros subirnos para poder estar a su altura. Como bien sabe usted, desde hace muchos años, el dato del paro, justamente por el conflicto político, sale el segundo día laborable de cada mes. En este caso, con el 1, salía ese martes. Todo el mundo sabe, además, que en octubre los datos del paro, después de lo que ha pasado, siempre sube el paro. Nadie es tan tonto como para ponérselo desde hace un montón de años sabiendo que en octubre va a subir el paro y hacer el debate. Desde el Partido Popular, el señor Pablo Casado tampoco se habría puesto un debate con una mal cifra. Por eso, desde el Partido Popular dijimos, si la prioridad de todos los españoles, según incluso el CIS de Tezanos, ¿no?, es el empleo, si la prioridad y la preocupación de todos los españoles es la situación económica, qué mejor que el debate más importante de la campaña electoral sea teniendo todos los datos encima de la mesa, incluido el paro. Lo pedimos desde el Partido Popular y el Partido Socialista nos dijo, o se celebra el lunes y concluyo ya, o no se celebra el debate. Bueno, pues habrá otro debate más antes del final de la campaña y aquí estoy yo para denunciar que Sánchez no quiere hablar de empleo. Y ya como pretensión no es menor, ¿eh? O sea, está pidiendo incluso a
el voto de dirigentes socialistas cabreados para poder pactar incluso con Vox el gobierno. Para sacar un escaño más el Partido Socialista. Para estar tan preocupado Pablo Casado por el empleo, y esa es su principal preocupación, no piensa en otra cosa el hombre, ¿no? Nada más que habla de los nacionalismos y del peligro que suponen para España, cierto, pero también es un poco monotemático en ese discurso, ¿no? Demonizando a gente con la que a lo mejor tarde o temprano hay que entenderse. Bueno, yo es que niego la mayor de nuevo, no sé si me voy a buscar enemigos o amigos en esta tertulia, pero el presidente Casado habla de dos cosas claramente, además estoy en el comité de campaña y lo puedo comprobar en primera persona. Uno es el empleo, es el paro. Hoy todas las intervenciones del presidente Casado han estado centradas en el empleo. Pero porque han salido las cifras del paro han sido negativas. Y no además, porque eso sea lo nuclear de su discurso. Bueno, voy a la mayor. Somos la única formación política que habla de la creación de empleo, de la necesidad de la creación de empleo y de revertir los signos de desaceleración económica. De hecho, ha sido el Partido Popular la formación política que ha incluido en el debate la cuestión del empleo. Mi mensaje en Málaga, ayer, me remito ahora me voy a la opinión de Málaga porque lo habéis recogido y además, oye, en la foto no salgo nada mal, en la para repartir. No, lo que quiero decir con ello es que nos estamos centrando en el empleo y luego también nos estamos centrando en Cataluña. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en Cataluña es muy grave, pero es que, además yo lo digo con cierta zozobra. Yo, sinceramente, estamos ya en la recta final de la campaña. ¿Alguien entiende que a estas alturas todavía el señor Torra esté en la cúspide de la toma de decisiones de los Mossos de Escuadra? Porque él manda en los Mossos de Escuadra. El señor Torra, que en teoría es el representante ordinario de todos los españoles, es decir, que nos representa absolutamente a todos, podría haberse situado del lado de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero optó por situarse por quienes llevan a cabo actuaciones violentas. Sigue en la toma de posesiones de los Mossos de Escuadra porque no se ha activado la Ley de Seguridad Nacional. Pero es que además nosotros hemos dicho algo que de verdad me parece de perogrullo, que es, oiga, envíele usted el requerimiento al señor Torra vía Consejo de Ministros Extraordinario para que responda algo muy sencillo. ¿Está usted con la Constitución y con las leyes, sí o no? Porque si no, aténgase usted a las consecuencias. ¿Por qué? Porque es el paso que nos dice el Tribunal Constitucional y no ha hecho ni una cosa ni la contraria. Y a mí me preocupa mucho lo de Cataluña. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay españoles de primera y de segunda y porque a mí lo que pasa en Cataluña me duele muchísimo, igual como también me duele, por ejemplo, cualquier otra cosa que ocurra en otra parte de España. Ya hay españoles de primera y de segunda. Usted sabe que los del País Vasco son más españoles de primera porque tienen transferencias distintas con su fuero y pueden pues mira, una de las cosas, los ingresos de los impuestos, es decir, que ya existe una España de primera y segunda. Me voy al usted y luego tuteo, perdóname. Fíjate, yo creo que tenemos que trabajar porque no haya españoles de primera y de segunda. Para eso hay que abrir el modelo de financiación autonómica. Y hablábamos antes de los pactos y de los acuerdos. Yo soy un firme defensor de que pase lo que pase en las elecciones generales, hay que hablar y hay que intentar consensuar entre las grandes formaciones políticas cosas importantes para este país. Y no lo dice Pablo Montesinos, se lo dijo Pablo Casado. Pero fíjate, cuando Sánchez ganó las elecciones, las últimas elecciones generales, y llamó a Pablo Casado a la Moncloa, que acudimos por lealtad institucional, no acudieron algunas otras formaciones políticas, nosotros acudimos por lealtad institucional, y Pablo Casado le dijo a Sánchez, nosotros somos alternativa de gobierno y no nos vamos a abstener, pero tiendo la mano para llegar a pactos de Estado en materia de financiación autonómica, porque yo, por ejemplo, no entiendo que un extremeño tenga que pasar lo que pasa para llegar en tren a sus ciudades. No lo entiendo, me indigna como malagueño, me indigna como español, porque no creo que deba de haber españoles de primera y de segunda. También dijo, oye, vamos a hablar de la lucha contra la despoblación. Yo fui a Junquera y hice el anuncio además a nivel nacional. Y desde Junquera dije, oye, vamos a proponer un gran acuerdo contra la despoblación. Ya no voy a decir en qué medio de comunicación lo he leído, pero bueno, ha sido recogido por la prensa malagueña. Lo que quiero decir con ello es que hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a dialogar, y yo abogo, desde el Partido Popular abogamos por también llevar a cabo pactos de Estado, porque hay que hablar de pensiones, hay que hablar de agua, hay que hablar de financiación autonómica,
autonómica, hay que hablar de despoblación, hay que hablar de los asuntos prioritarios. Oye, Pablo, de este país. Y un partido tan responsable frente a los males de la patria y tan institucional y partidario del gobierno estable. No, para Vox, ¿no? Responsable de la patria. Eso es, la patria. La patria somos todos. Si dieran los números, lo responsable no sería a lo mejor una abstención para que gobernara el PSOE si es la lista más claramente votada. Bueno, es que nuestro escenario es ganar. Nuestro escenario es sacar un escaño más que Sánchez. Y si conseguimos un escaño más que Sánchez, con Vox, dialogaremos, negociaremos y pactaremos en defensa del interés general. Y a partir de ahí tendremos que hablar y tendremos que dialogar y tendremos que negociar mucho, pero sacaremos adelante este país. Nosotros somos alternativa de gobierno. Nuestro modelo es muy diferente al del Partido Socialista. Por ejemplo, en materia económica, que decías antes que no hemos hablado mucho de economía. Yo creo que hemos hablado largo rato, ¿no? Pero a partir de ahí nuestros modelos son muy diferentes. ¿Podemos llegar a pactos de Estado con el Partido Socialista? Por supuesto, hay que sentarse a hablar de las cuestiones prioritarias. Hay una interlocución fluida sobre asuntos importantes. Yo, por ejemplo, lamenté que Sánchez no llamara a Casado con respecto a la crisis migratoria de este verano, que nos enteramos por los teletipos y por los medios de comunicación de la postura que iba a tomar el señor Sánchez. Lo que pasa es que si sacamos de la pelea política las infraestructuras de la provincia y hacemos un pacto por ella y también sacamos de la pelea política los grandes temas de Estado, se va a acabar la discusión, la política. No, pero porque luego tenemos modelos distintos y yo sinceramente creo que el proyecto de Pablo Casado es el mejor. ¿Por qué? Porque considero que hace falta un presidente que no esconda los datos del paro, sino que diga vamos a solucionarlos, que no esconda los signos de desaceleración, sino que plantee reformas para darle la vuelta a la situación económica, que no le tiemblen las piernas en Cataluña y que defienda el interés general y la libertad absolutamente de todos, y por eso yo reivindico que Pablo Casado es el mejor presidente. En clave interna hay... Anticipado el último minuto. Pobre, es que aprovecha para si acaso. Digo que voy a hablar un segundo, que usted sabe que como periodista la noticia hubiera sido la contraria, que usted como candidato y hombre de Pablo Casado no entendiera que fuera el mejor presidente, no entendiera que fuera... Bueno, pero yo lo tengo que vender, tengo que aprovechar que esta es la última entrevista que hago en un medio de comunicación. Estamos a pocas horas de que termine la campaña electoral y por lo cual tengo que aprovechar todos los momentos, y por si a algún malagueño le cabía algún tipo de duda de que considero que Pablo Casado es el mejor presidente, pues ya lo digo. Bueno, pues... te agradecemos mucho que la última entrevista de la campaña salvo que en estos momentos me haya reservado para estas luces de la ciudad, en fin, con una mesa tan cordial como la que yo estoy encantado. Has encontrado. Son todos compañeros tuyos, por cierto, porque hay que agradecerle a Pablo Montesinos, no sé si estáis de acuerdo, que conserve todavía la impronta de periodista junto a la de político, ¿no? y digas... Bueno, cada vez se asemeja más a la de político, ¿eh? Está en camino. Bueno, pues ya para ganarme también a los periodistas, quiero aprovechar estos 28, 26 segundos para dar las gracias a los periodistas, a los medios de comunicación que nos están aguantando en esta campaña electoral, que vienen aquí en Málaga, que yo convoco no sé cuántos actos diarios, que les queda muy poco a estas caravanas electorales. Y bueno, yo hago un llamamiento al voto, que comparen programas, que vayan con ganas, que vayan con ilusión y que vayan a votar, que nos hemos ganado esta democracia que tenemos todos. ¿Mañana cierras aquí o cierras en Madrid? Cierro en Marbella y en Málaga. Por la mañana además también haré una rueda de prensa, un canutazo con los compañeros periodistas y luego no sé si tendré que hablar con el presidente, a ver qué necesita. Bueno, pues como siempre decimos, suerte el domingo. Que te sea leve el final de la campaña y que sea lo mejor para todos. Pues gracias, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Siempre me lo he pasado muy bien, todo se ha dicho. Bueno, y hacemos un breve alto, pero regresamos y ya saben, después de la publicidad nos visita Ignacio López, Nacho López, el número 1 de la lista del Partido Socialista por Málaga.
Bueno, pues continuamos con el programa, como les habíamos anunciado, después de la entrevista, de charlar durante unos minutos con Pablo Montesinos, con el candidato del Partido Popular. Lo hacemos ahora para cerrar las entrevistas con candidatos en estas elecciones, en esta repetición electoral del 10 de noviembre. Lo hacemos con Nacho López, Ignacio López, el número 1 de la lista del PSOE. Bienvenido, Nacho. Buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy en este último día, penúltimo día ya. No lo agradezcas porque fíjate. Sí. A ver, que se va a pensar, en fin, nosotros somos muy respetuosos siempre. Bueno, eso de has enfatizado el penúltimo día de campaña, quizás en esta ocasión no sea tan extenuante como el anterior, no sé si mentalmente, después de tanto tiempo pensando en elecciones, pensando en formar gobierno, pensando en desarrascar la situación, pensando en definitiva en salir de un colapso político que empieza a ser bastante extenuante y estomagante para los ciudadanos. Si hubieran pensado tanto, Teodoro, seguramente lo habrían resuelto. Yo creo que no han pensado nada. En fin, no creo que estén agotados de pensar, justamente, pero bueno, adelante. Bueno, pues la pregunta era para Nacho. Gracias, Antonio. Bueno, ha sido corta, pero también intensa. Lo que pasa es que es verdad que ya no es una campaña, o sea, que las campañas como tal, es verdad que oficialmente ha sido 7 o 8 días, porque ya puedes pedir el voto. Pero es verdad que ya veníamos también de días atrás donde no es campaña en un sentido estricto, pero prácticamente igual, ¿no? Por lo tanto, sí, digamos, como 25 o 30 días recorriendo pueblos, agrupaciones locales, colectivos. En primer lugar, tratando de explicar un poco la versión del Partido Socialista de lo que ha pasado, ¿no? De por qué vamos a unas elecciones y tratando de explicar, yo insisto, dar las razones nuestras, ¿no? Cada uno tendrá suyas, nosotros tendremos nuestras razones, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y bueno, pues y después a partir de cuando ya fue el día 31, que ya comienza la campaña en un sentido estricto, bueno, pues a pedir el voto y a convencer de la necesidad de sacar el país del bloqueo y que bueno, que del bloqueo, como decimos, se sale votando. Nacho, Con B. Votando con V, con V. Y esas razones que dais internamente en el partido, que seguramente sea un público más fiel o más predispuesto a compartir vuestros argumentos y no el otro tipo de perspectivas, pero siendo nosotros un público más difícil y siendo cada uno en su casa hijo de su padre y de su madre, en cualquier caso, ¿cuáles son esas razones? Es decir, ¿cómo en este momento de escepticismo y de hartazgo, con qué razones podéis convencer a alguien de que habéis hecho lo que había que hacer? Mira, porque yo creo que se ha partido de unas premisas que no son del todo ciertas, ¿no? Cuando se dice los números daban, ¿no? O sea, había dos elementos que dificultaban la posibilidad no de sacar una votación de lo que es la votación inicial para elegir presidente, que esa sí se podía haber salido, investidura, sino de cómo poder gobernar 4 años o el mayor tiempo. Y había por un lado la opción de si había votos suficientes para poder sacarla, ¿no? Entonces sí que los podía haber, pero con el riesgo de que un gobierno, como nos lo planteaba Iglesias, iba a ser bastante complejo de gestionar, porque daba la sensación, más que sensación, ¿no? Él dejaba claro que lo que pretendía es, digamos, hacer una oposición al propio gobierno desde dentro, ¿no? Por lo que eso dificultó una negociación con ellos. Y aún así, pues se le ofreció hasta el límite donde el propio presidente consideró, en mi opinión, en medida justa, lo que se podía permitir. Y ellos dijeron que no, con una abstención, pero dijeron que no a lo que es esa oferta. Y por otro lado, el riesgo que existía, cierto, de que los números para poder sacar unos presupuestos, que es al final la ley con la que se puede gobernar, que es la que te identifica qué ingresos puedes tener y qué gastos puedes tener, qué políticas puedes llevar a cabo, dependíamos de los independentistas, ¿no? Entonces, es verdad que eso era un elemento de riesgo. Y ahora ya ha desaparecido y es un todo elemento eso, de ¿no? riesgo. Ha desaparecido esos riesgos, ¿no? Un elemento de riesgo. Eso lo aprendió muy bien. Sí, voy a intentar terminar, Antonio. No, es que si no, no hay debate. Tenemos 20 minutos y tenemos que intentar ser un poquito una más. pregunta, ¿cuáles son esos riesgos? Entonces, y el otro riesgo era el de los independientes. Yo siempre digo, teníamos
123, con Unidas Podemos teníamos 42, con PNV, con Compromís, con el Partido Regionalista Cántabro teníamos 173. Si le sumábamos a Coalición Canaria, que nos había dicho que no, que si había gobiernos de coalición ellos no nos iban a apoyar, teníamos 175 escaños. Y para sacar la ley de presupuestos necesitábamos 176, que es decir, era dejar la gobernabilidad de España en manos de los independentistas. Y eso pues se decidió que no era la mejor opción, por lo tanto se pidió a PP Ciudadanos que nos permitieran gobernar. Y ellos dijeron que no también. Entonces, pues Nacho, sí te pido, como dice Antonio, que las respuestas sean breves, por darle más dinamismo a la venga. Nacho, la verdad es que no tenía ninguna intención en entrar, pero como me entras con los números, pues te voy a decir algunas cosas de los números. Sí. Si apelas a los números, hay que hacer otras elecciones para que se hagan números distintos. Quiero decirte que a que votemos los ciudadanos de otra manera, porque también hay otra solución, que como todos los que estaban presentándose no han logrado ningún acuerdo con esos números, a lo mejor la otra opción que había era que no se volvieran a presentar los mismos. Te digo yo por opciones. ¿Se podía votar esa opción? Que había. Yo esa opción la voto. No, quiere decirte que... Yo creo que eso tiene una respuesta, ¿vale? Una respuesta fácil, que la decisión lo toman las organizaciones. Por lo tanto, no es una cuestión de personas, sino de las organizaciones, y las organizaciones son las que se presentan. Y todos tenemos nuestro punto de responsabilidad. Yo digo que las razones nuestras son estas. Son estas, otros tendrán otras. Yo no digo que no, pero creo que nosotros hemos llegado hasta donde podíamos llegar. Era sensato, era lógico, o sea, ¿cuántos ricos tenía dejar la gobernabilidad de España en manos de los independentistas? Más o menos se repiten los resultados. Puede haber trasvase de votos entre formaciones de la derecha, estamos viendo que a lo mejor Vox crece, pero si el bloqueo persiste, algunas voces hablan de una especie de acuerdo PP, Ciudadanos, PSOE, o volver a intentarlo con Unidas Podemos, una abstención del PP. Todas las hipótesis posibles que hay, que son en función de todos los resultados que se pueden dar, son bastantes. Os lo voy a dejar que lo hagáis antes que lo hagáis aquí. Pues son tantas que podemos hablar de tantas opciones. ¿Tú cuál prefieres? Por lo tanto, yo prefiero que tengamos un resultado lo suficientemente grande. Claro, hablamos de la realidad. ¿Tú cuál el que prefieres? Tú me vas a preguntar cuál es el que yo te hablo de acuerdos. Es que nosotros no nos presentamos. Ya porque creo que no nos votarían los telespectadores. Yo creo que sí, Antonio. Pero no nos presentamos. Yo creo que sí. Yo creo que el acuerdo y yo creo que los votantes progresistas quieren es un acuerdo, digamos, de PSOE Unidas Podemos en una base programática en lo que es una coincidencia. Pero Unidas Podemos no va a renunciar a abogar por un referéndum en Cataluña. Yo creo que ese es el tabú o la línea roja. No solo eso, son más elementos, pero yo creo que un acuerdo basado en un programa común, que pueda haber una parte de denominador común amplio, yo creo que se puede llevar a cabo, y espero que los números den para eso. Que ese bloque, digamos, pueda sumar los suficientes escaños para poder sacar la investidura, e insisto, sobre todo una legislatura estable, ¿no? Que yo creo que es lo que nos pide la gente. Yo te digo, porque yo estoy haciendo bastante calle, y la gente lo que te pide es que se arregle esto, que se acuerde esto y que tengamos un tiempo estable. Eso es lo que nos pide la gente. Lo que está haciendo es una campaña, Nacho, de un perfil local más bajo que nunca. Es decir, incluso en primavera vuestro catálogo de promesas seguía siendo significativo, de proyectos, de iniciativas. Esto está claramente, esta repetición electoral está marcada completamente por la agenda nacional. Ha desaparecido toda dimensión territorial. Quizá porque en primavera venían después unas municipales y ya se iban calentando proyectos, motores, y digamos la agenda local era más fuerte. Pero en este caso el ámbito provincial parece muy pálido, ¿no? Yo no lo he vivido así. yo no lo he vivido así. El que lo está haciendo, a lo mejor. ¿Y qué discurso local, que a lo mejor no hemos percibido? ¿Qué discurso local estáis haciendo? Porque muchas veces estamos confundiendo el discurso local con el discurso de las infraestructuras. Que muchas veces yo sí me doy cuenta de eso, ¿no? Que cuando hablamos de lo provincial estamos hablando solamente de qué infraestructura, que si se van a hacer carreteras, que si se van a hacer trenes y tal, pero nosotros lo que estamos contando, yo lo que estoy contando al menos cuando hablamos de Málaga, estamos hablando de los pensionistas malagueños,
Y cuando hablamos de salario mínimo, estamos hablando de los trabajadores malagueños. Bueno, sí, pero eso es agenda nacional. Pero claro, pero es que es política nacional, claro, ¿no? Es decir, pero... que las competencias que el Estado tiene, pues son esas, ¿no? Es decir, grandes infraestructuras que se puedan decidir de una provincia tal, pues no estamos hablando de las cosas, estamos hablando de las cosas que están claras, ¿no? El tema de lo de la estabilización de las playas, el tema de los baños del Carmen, que por fin ya está arrancado, ya no es una promesa, ya está en marcha, ¿no? El tema de lo de la depuradora de Nerja ya está, adjudicado la última fase que hacía falta, y se supone que para verano, si la obra se hace bien y si la obra se termina correctamente, para verano se calcula que pueda estar ya también en marcha, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de eso. Bueno, hay también otras razones para que ocurra esto, Teo. La gente no tiene capacidad de aguantar unas elecciones más promesas, ¿no? Más promesas, ¿no? Y sobre todo lo que yo creo que a estas elecciones, quiero decir, con independencia de la sensación que tengas tú, que al final vas a muchos actos que son muy internos, estas elecciones se hacen sobre un enorme hartazgo ciudadano y un enorme cabreo de mucha gente porque se repitan las elecciones, y ahí habéis estado un poco espabilados. La gente está al límite ya de su capacidad ya de escuchar cosas y de analizar propuestas, y lo que quiere, y es obvio, es que tengamos un país pues con una cierta estabilidad económica y de muchas cosas, y se nos ha cruzado la salida de Franco del Valle de los Caídos, se nos ha cruzado todos los líos de Cataluña, y eso además, pues la poca capacidad de que había hablar de otras cosas se ha quedado en ninguna, ¿no? Pero bueno, es que yo sigo pensando, y te insisto mucho en eso, que esta campaña es que parte de una premisa de que la gente no quería ir a las elecciones y está harto que llevemos 4 elecciones en 5 años, y cansado ya de que en este país no haya partidos políticos que se pongan de acuerdo para conseguir una mínima estabilidad en un gobierno. Yo creo que eso, no sé, yo sí percibo eso en mucha gente a mi alrededor, y me lo dice todo el mundo. Pero yo no estoy negando eso, ¿eh? No, yo no eso percibo igual es hartazgo, ¿eh? Oye, que yo lo percibo también, y es enfado, ¿eh? La gente está enfadada. José Manuel, y yo también, nosotros y hablo ya por mí personalmente, como diputado que fui elegido el pasado 28 de abril con 123 escaños, junto a 123, le sacamos el doble al que quedó en segundo lugar. Desde el año 82 no había un resultado donde el primero eso ya es pasado. Le sacaba el doble, ¿vale? Sí, pero mostrando ese hartazgo, yo quiero decirte que yo he enfadado como el que más, porque yo he tenido la sensación que con ese resultado, y no habiendo otra alternativa distinta, no nos han permitido sacar el gobierno. No nos han permitido sacar el gobierno. Entonces, por educación uno tiene que aceptar así los discursos, que están muy bien, el ser victimista, eso está muy bien. No nos han dejado, es que nosotros queríamos España y los demás no podían. No podíamos pactar con Ciudadanos porque Ciudadanos no quería. Podemos quería ir al gobierno, quería ser ministro, y claro, nosotros mirábamos España. ¿Cómo no vamos a apoyar a los votos independentistas que nos habían hecho presidente del gobierno, por cierto? Pero bueno, no estaba entonces. Es que de verdad es que es muy difícil. No, es que es muy difícil. Es poder llegar a un acuerdo con quien ni siquiera te coge el móvil. Si Cuando Albert Rivera ni siquiera te llama, o sea, ni siquiera dice, acuerdo. no, yo es que no tengo nada que hablar con usted, pues dice, bueno, pues sí, yo podré ser responsable de no llamarle 155 veces. Y fijo, digo 155 veces, ¿vale? Pero si no me coge el móvil 155 veces, yo no podré llegar a un acuerdo con una persona que no me coge el móvil. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú qué, Antonio, tú que has sido te diga, yo podré ser responsable de no haberle llamado 156. Pero de haberle llamado 155 veces y que no me coja el móvil, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces ahora nunca podemos llegar a un acuerdo con la Generalitat, porque como no le cogemos el móvil al presidente, pero eso vende ahora. Tiene que haber una condición. Eso vende, tiene que haber ¿no? una Ahora condición eso sí vende previa, ahora, no tiene coger que el haber móvil una vende, condición, ¿no? pero con la Generalitat se puede hablar, no hay que llegar a un acuerdo de gobierno. Se habla con el de Esquerra, con el segundo, que no está intoxicado por el primero. La verdad es que los discursos políticos, mantenerlos, es que es mismo complicado. Yo entiendo que ahora mismo ser aspirante o candidato es muy complicado. Estamos hablando, tú me has dicho a mí, tú me has dicho a mí, ¿por qué no llegáis a un acuerdo con ellos? Digo, yo no puedo llegar a un acuerdo con alguien que me dice ya, que no saben sino que se reúne con su ejecutiva y con su toda dirección, y acuerdan que con el Partido Socialista no van a llegar a ningún acuerdo. Eso lo decide Ciudadanos.
Eso lo deciden ellos. El Partido Popular decide. Los el Partido militantes Popular del PSOE en la decide. noche electoral que decían, ¿qué gritaban los militantes en la noche electoral? Perdona, los militantes, que haya algunos militantes allí en Ferraz bueno, diciendo eso, los más aficionados, los más forofos. Claro, pero no hagamos de la anécdota una categoría. Bueno, entonces, pero ¿vale? pero Podemos estaba entregado, bueno, o sea, entregado, hombre, entregado así, o sea, como guste más o un lado, no ese pero con la mano gobierno, izquierda ellos querían estaba a toda costa. Pero Echenique estaba por abajo con la mesa con el teléfono móvil lanzando tweets, digamos, casi insultantes, ¿no? Que es una manera de negociar casi acosadora, ¿sabes? Que como decir, oye, si quieres llegar a un acuerdo conmigo, no me insulte mientras estamos sentados hablando, ¿no? Una pregunta, tú que has sido y eres un sanchista de pro, quiero decir, fuiste el rostro más visible del sanchismo en Málaga y por tanto, y además lo fuiste en aquel momento. Por eso es cabeza de lista, ¿eh? Evidentemente, como es lógico además. Pero fuiste, digamos, sanchista en el momento del no es no, en el momento en que Sánchez dijo de ninguna manera, antes terceras elecciones, que no se contradice, no es difícil para vosotros sostener ahora que por ser la lista más votada tienen que facilitaros el gobierno. Hay una diferencia, o mejor dicho, dos. Una, que en ese momento había una alternativa, de hecho una moción de censura que posibilitó que en esa misma legislatura del no es no, hubiera un gobierno del Partido Socialista. Lo que pasa es que hay que recordar que estábamos en un conflicto interno, ¿vale? Donde fue, digamos, un factor determinante también para la hora de tomar una decisión. Insisto, había alternativa. ¿Cuál es la diferencia? Que había alternativa y ahora no la hay. Y una segunda diferencia. La primera ¿me la puede corregir? ¿Cómo que había alternativa? Había alternativa al gobierno de Mariano Rajoy. A que la misma mayoría de la moción. Que había Esquerra, una alternativa. PNV, Bildu, esa era la alternativa. Alternativa para sacar un gobierno como la moción de censura demostró. Y dos, que había una moción de censura que fue ocasionada por una sentencia donde se condenaba al Partido Popular por corrupción. Por lo tanto, se consideraba que nosotros, al final ser de alguna manera, vía abstención, sustento de un gobierno de España que sabíamos, porque habían demasiados hechos obvios que iban a dar lugar a esa sentencia de condena por corrupción, no podía hacerse responsable. Pero fíjese usted, fijaros todos, la presión que se ejerció sobre el Partido Socialista en aquella ocasión, la presión mediática y social absolutamente intensa sobre el Partido Socialista que perdió aquellas elecciones. Y sobre el Partido Popular, ahora que ha perdido las elecciones, yo no veo esa presión. Yo no veo esa presión. Vosotros mismos aquí, es que no lo habéis mencionado. Y en aquel momento, en todas las tertulias, se hacía responsable al Partido Socialista de eso. Es decir, si perdemos, porque hemos perdido, somos responsables. Si ganamos, porque hemos ganado, somos responsables. Entonces, siempre no puede ser, ¿no? Que sí, aquí hay más partidos que tienen que ser responsables, ¿Qué es lo que ha pasado con el Partido Popular? Que ha sacado el peor resultado de su historia, pero de una manera salvaje, y ha buscado una repetición electoral. No has visto lo que le hemos dicho a Pablo Montesinos. No lo he visto, no he estado aquí. Y además lo del PP tiene que repetir lo del peor resultado de su historia, porque gracias al PSOE que ha convocado a las elecciones, el PP ya rápidamente este domingo va a poder decir, ya no tengo el peor resultado de la historia. Así que le tiene que estar muy agradecidos al PSOE. Perdona, el PP. Tienen que estar muy agradecidos. Es lo que han buscado, Antonio, y no se lo reprocha. Le va a ir muy bien. Y no se lo reprocha a nadie, cosa que a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Me llama mucho la atención, porque yo me acuerdo a ese año la presión de todos los medios y socialmente que se ejercía sobre el Partido Socialista. Yo tengo a veces la sensación que al Partido Socialista se le exige siempre un plus más y que a los otros partidos no. Oiga, el Partido Popular, si no tenía alternativa. Y además, yo llamo a esto, digamos, la cuadratura maquiavélica del círculo, que es: yo no te voy a dar el gobierno porque quiero que pactes con los independentistas para denunciar después que vas a pactar con los independentistas. Es una cosa, y de eso es que se habla poco, ¿eh? Bueno, decimos que uno de los factores determinantes en esta campaña es el hartazgo, y Curro Troya esta semana ha decidido titular su Ar de Troya Harto, por algo será.
6 meses después de las últimas elecciones generales, tenemos ante nosotros otras elecciones generales. Déjenme que les haga un pequeño repaso y algunas preguntas sobre este asunto sin ser yo miembro de ningún comando desmovilizador. Desde el pasado 28 de abril o incluso antes, los líderes de nuestros partidos se marcaron a sí mismos o a otros unas líneas rojas que han abocado a nuestro país a un bloqueo político permanente. Durante estos meses hemos visto cómo PSOE y Unidas Podemos, en vez de negociar, intentaban mutuamente doblarse la muñeca en ese pulso en el que convirtieron la investidura. Al otro lado, Ciudadanos, un partido que emergió como respuesta al nacionalismo catalán, permitió, con no pocas desavenencias y dimisiones, que su líder se enrocara en otro no es no, similar al que Sánchez administró a Rajoy, y permitiera además con ello la posibilidad de que fueran sus peores adversarios, los nacionalistas catalanes, quienes modularan la política de Moncloa ofreciéndose investir al líder socialista, lo que no llegó a ocurrir por la subasta fallida de ministerios en la que cayó Pablo Iglesias o el espejismo de obtener más escaño que le ofrecían las encuestas a Pedro Sánchez y que hoy parecen las cuentas de la lechera. En resumen, nuestros representantes jugaron a no decidir la investidura, antepusieron sus estrategias y partidos a eso tan olvidado y postergado que se llama el interés general. Y ahora nos ponen las urnas delante para que nosotros desbloqueemos lo que ellos han bloqueado. Pero, ¿y si el resultado electoral es parecido y los bloques en cuestión no son capaces de permitir un nuevo gobierno? ¿Iremos a unas terceras elecciones? ¿A unas cuartas? ¿Hasta cuándo tendríamos que hacer nosotros su trabajo? Esta repetición electoral, como la que ya vivimos en 2016, es una magnífica forma de deteriorar nuestra democracia, por más que algunos se empeñen en que votar mucho es muy bueno. Pero también es además una oportunidad de vernos frente al espejo que nos devuelve a nuestra clase política en su reflejo. Una clase de un perfil tan bajo como de dudosa competencia o capacidad. Pero además, ese espejo suele ser un fiel reflejo de nuestra propia sociedad, como nos recordaba días atrás el escritor Arturo Pérez Reverte, y nos devuelve una imagen de un país de una calidad más que cuestionable. Termino con el título de esta columna. Estoy harto y no pienso ir a votar. Harto de esta espiral de mediocridad y de embrollos políticos. El país ya eligió a unos representantes para que buscasen solución a sus problemas, no para que ellos creasen otros y nos pidan ahora que seamos nosotros los que se los arreglemos acudiendo a votar. Que no cuenten conmigo. Bueno, pues el Ars de Troya probablemente expresa un sentimiento, como decíamos antes, mucho más generalizado de lo que periodistas y políticos, que estamos siempre en un círculo más cerrado, podemos imaginar. Yo me estoy harto, pero yo voy a ir a votar. Y estoy cansado. Digo un poco porque sí entiendo. Si tuvieras que apostar por una participación el domingo, ¿dónde crees que se puede, hasta dónde crees que se puede llegar? No sé si por abajo o por arriba es la pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Tú quieres sobre si un crees porcentaje? Si crees que se va a alcanzar el 70, si crees que se va a alcanzar el 65 o ni siquiera el 65. No, sí, yo creo que vamos a estar por encima del 65 y por debajo del 70. Yo creo que vamos a estar un poco ahí en esa horquilla. ¿No crees que Pedro Sánchez está cometiendo cierto error estratégico al dar demasiada carta de naturaleza a Vox, al igual que hiciera Susana Díaz? Ayer en el meeting aquí en Torremolinos lo mencionó bastante, ¿no? Y aunque Vox está ahí, en un partido que ya ha venido para quedarse, pero las encuestas van para arriba, pero quizá lo está alimentando. No sé si te parece. Yo creo que si hay partidos que han alimentado a Vox ha sido PP Ciudadanos, que le han dado naturaleza de normalidad a la extrema derecha. Sí, pero yo me refería a que Susana, uno de los factores por los que perdió la Junta, pese a ganar las elecciones, es porque intentó demonizar a Vox, quizá consiguiendo lo contrario. Porque se vio que era cierto. Es decir, apareció Vox con 12 escaños en el Parlamento andaluz porque Susana Díaz 3 días antes habló de Vox,
o Susana Díaz habló de Vox 3 días antes porque ya teníamos datos de que Vox estaba ahí? No lo sé, pero le dio mucha publicidad en cualquier caso. Pero yo creo que, fíjate, yo creo que fue al revés. O sea, yo creo que se alertó y la gente no se lo creyó. Y cuando aparece Vox, el problema está en que la derecha de nuestro país, yo creo que es un error estratégico y un error de principios, que a los pensamientos y a los discursos de odio hay que combatirlos y hay que afearlos. Y los debates también, hay ¿no? que Porque nadie le tosió al señor Abascal en el debate. Afearlos. Y ni siquiera el señor Sánchez, nadie le tosió. Se lo comentó varias veces, se sí, lo dijo dije, varias veces. La derecha cobarde se apoya en la derecha agresiva. No va a estar, esto es cosa de las derechas. Lo que no va a estar es una continua discusión con la extrema derecha, porque creo de verdad que quien le corresponde hacerle ese trabajo también, y sobre todo es quien se está, digamos, a los demócratas, no al partido, a los demócratas. A hombros. Yo creo que Pedro Sánchez sí que lo hizo. Quien no hizo nada de eso fue el Partido Popular. Así está Vox, robándole votos a expuertas. Porque al final, cuando al final tratas de ser, digamos, lo mismo que él, pero con otras palabras, al final mucha gente se va al original. Y el problema que estamos teniendo es que estamos dando por hecho que es normal que se puedan decir las cosas que dijo Abascal allí. Y ese discurso, y además sustentado en cosas inciertas, en datos inciertos. Nadie lo dijo. En datos inciertos, ¿no? Y yo no sé si criticar a Vox le da alas, pero hay que criticar a las formaciones políticas que se mueven fuera del ámbito constitucional. Y no se puede normalizar muchas de las cosas que se están normalizando en este país a un ritmo además aceleradísimo. Quiero decir, si no hablamos, no nos enfrentamos, no sé qué, porque los colocamos por encima. Pues mire usted, ese es el riesgo que tiene que correr una democracia. Y hay que pelearles en el ámbito político, lo que tengan que hacer, y en el periodístico, dando informaciones que sean reales y diciendo cuando hacen una mentira que es una mentira. A mí me gustó ayer una cosa que hiciste en El País, donde alertabas también de eso. Hay cierta responsabilidad también del periodismo. Nosotros tenemos que estar atentos a todas las mentiras que dice y decir que son mentiras. Pero no solo de vos, de todos, en general, pero especialmente de un partido que está... Necesitaríamos más plantilla, ¿eh? Bueno, pues posiblemente a lo mejor podemos... No, vale como un editorialista, porque el editorial del País ha sido suficiente para que Abascal decrete un boicot impresentable a los medios de prensa. Es verdad, y no tenemos plantilla, no tenemos para hacer eso, pero igual... tenemos que no, si mintieran menos tendríamos plantilla suficiente. Sí. Y sobre todo yo creo que pero yo creo que y de nosotros podés combatir en un debate electoral, podemos cuestionar si es más acertado o no. Lo que está claro es que creo que lo que más alimenta a Vox es darle digamos una carta de naturaleza normal, metiéndolo en las instituciones como ha hecho el Partido Popular. Bueno, también conectamos con el hartazgo del que hablábamos antes. Vox es un fenómeno también bastante más complejo, que tampoco podemos simplificar en una etiqueta y ya está. Yo creo que también lo alimenta cierto hartazgo sobre muchas cosas y de mucha gente, ¿no? Y yo no lo digo solo con Vox, que lo digo especialmente por Vox, pero es verdad que un signo de salud democrática es que un país no acepte la mentira como una normalidad y que no se castigue la mentira en política, y eso es un país decente, ¿no? Y medianamente en condiciones, y llevamos muchos años aceptando la mentira como una cosa absolutamente normal, como si eso no tuviera ninguna responsabilidad, ni te afectara electoralmente ni nada. Eso es inviable. Nacho, a largo plazo. en un último minuto, más allá de, como has dicho, que evidentemente unas elecciones generales, hay que hablar de pensiones, hay que hablar de salario mínimo, ¿no? Pero realmente a un público estrictamente malagueño como el que nos está oyendo, realmente ¿qué mensaje le enviáis que sí tenga una cierta dimensión local? No te digo ya que sean infraestructuras, pero ¿qué hay en el futuro de Málaga que debería llevar a alguien a confiar en el Partido Socialista? Me refiero en Málaga. Pues es que es el mismo que no otro tema. Es que yo creo que no podemos provincializar ese hartazgo, porque el hartazgo del malagueño es el mismo. El hartazgo del malagueño es el mismo que el hartazgo del murciano, que es decir, y la necesidad, que yo creo que es lo que todo el mundo, que es lo que tiene todo el mundo, que es que yo creo que este próximo domingo tenemos elecciones, son elecciones importantes. Yo creo que de las más importantes de los últimos años. Porque tenemos que decidir al final dos cosas, si vamos a seguir bloqueados o no vamos a seguir bloqueados. Yo lo que he escuchado en toda la campaña electoral, que el resto de partidos no van a cambiar de estrategia, ¿no?
y que el Partido Socialista, que ganó las elecciones el 28 de abril y que todas las encuestas dicen que va a ser el que otra vez gane. Pero si los demás van a insistir en ese bloqueo y en no permitir al Partido Socialista gobernar, la mejor solución para salir del bloqueo o para limitar esa intención que los otros partidos tienen de bloquear al Partido Socialista es tener una victoria más amplia aún, para, insisto, evitar esa tentación, porque si el resultado ya fue claro el 28 de abril y aún así no lo permitieron, pues vamos a hacer que el resultado sea más claro todavía. Por lo tanto, yo voy a hacer ese llamamiento, ya que me lo permites hacer, a los votantes progresistas, que vayan a votar, porque si no van ellos, van a decidir otros por ellos. Y yo creo que tenemos la oportunidad, ya que nos la han dado, de decir que no vamos a permitir que este país siga bloqueado, y la única manera que tenemos de salir de esto es votando Partido Socialista. Bueno, pues ha sido todo un minuto de oro. Gracias, Nacho. Gracias a ti. Porque no era fácil entrar en diálogo con esta mesa, pero... A mí me encanta, o sea, que, en fin, que yo creo que de esto se trata, ¿no?, de poder discutir, y yo he tratado de aclarar la posición nuestra, ¿no?, que como no hay una verdad absoluta, pues nuestra verdad ha sido esta. Muy bien, pues como a todos los candidatos le decimos, suerte. Gracias. Que terminéis bien la campaña, que el resultado sea bueno para todos. Hacemos un segundo alto para publicidad, breve, y luego volvemos a nuestra barra libre y terminamos la tertulia, que no ha terminado aquí. La defensa del animal, con inculcarle la importancia de la caza a los niños, me cuesta un poco conciliarla. Hay gente que no entiende cómo Ciudadanos, que nació para combatir el nacionalismo, no es capaz siempre de ejercer su función evitando esa influencia del nacionalismo. Creo que tiene muchísimo peligro dilapidar la figura de los políticos como si fueran meros mascarones de proa a los que lanzarle huevos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Potenciar otros sectores con relación en el turismo, como por ejemplo la tecnología y el turismo. Así deberíamos de ser, ya que somos referentes en turismo, referentes en tecnologías turísticas. Bien, pues vamos con el tercer bloque del programa. Ya ven, nos hemos desplazado a nuestra barra libre, donde esta noche vamos a compartir un Málaga con José Carlos Clavijo, con el director del Centro de Ciencia Principia, que habrán visto seguro en los titulares de la prensa en las últimas semanas con una inusual frecuencia. Decía el viejo Chesterton que el periodismo consiste en contarle que Lord Jim ha muerto a gente que no sabía que Lord Jim estaba vivo. Quizás el periodismo también consiste en contarle que Principia puede desaparecer a gente que no sabía que Principia estaba ahí. Pero Principia es una institución con un largo recorrido y con un gran prestigio en la ciudad. Y de eso vamos a hablar esta noche con José Carlos. Bienvenido, José Carlos. Hola, buenas noches, Teodoro. Es un placer compartir contigo un Málaga y un rato de conversación en nuestra barra. Bueno, realmente el Centro Principia, que es un consorcio en el que participan la Junta de Andalucía, la Diputación, la Fundación Unicaja y el Museo Escolar de Ciencia y Tecnología, es un centro, como digo, con una buena trayectoria, con una buena presencia escolar en la ciudad, y de repente hace algunas pocas semanas nos encontramos con titulares que anuncian que de aquí a final de año puede desaparecer. Bueno, estupor, indignación, sobre todo quienes hemos visto a nuestros hijos pasar por allí, disfrutando realmente. ¿Qué pasó realmente? Es decir, por contárselo a la gente, ¿qué ha pasado para que nos encontráramos en esta situación? Bueno, el Centro de Ciencia Principia lleva unos años en lo que se estaba trabajando por adecuar al marco legal actual del centro. Y bueno, veníamos trabajando discretamente desde hace años con la consejería y los miembros del consorcio, y a nosotros nos sorprendió la noticia esta que apareció en prensa. Pues nosotros sabíamos de que bueno, estamos trabajando en la legalidad, ¿no?, adaptando los estatutos y haciendo un trabajo pues duro, fuerte y durante meses en ello, y nos sorprendió la llegada de esa noticia, porque a nosotros internamente no cabía duda de que el Centro Principia es una institución con larga trayectoria en la ciudad. Este año cumplimos 20 años y que por supuesto pensábamos claramente que se iba a mantener. A nosotros nos sorprendió mucho. Pero nunca dudamos de la continuidad del centro, evidentemente. José Carlos, el consejero de Educación, que sin duda tiene grandes virtudes, pero una de ellas no es la diplomacia, decía que
que la situación es que veníamos de una extraordinaria chapuza, dice él literalmente, una chapuza que por lo tanto condenaba a este centro inevitablemente a la desaparición. ¿Realmente la situación era tan lamentable como parece describir el señor Imbroda? Nosotros tenemos constancia de esas palabras de nuestro consejero. Sí tenemos constancia de que de la consejería, de la delegación y nosotros mismos desde el consorcio veníamos trabajando para adecuar, como decía, normativa a todo esto. Y no hemos llegado a tener constancia de eso. Nosotros simplemente, bueno, de hecho estábamos trabajando con normalidad, como todos los años. Este año teníamos una previsión y tenemos una previsión de visita de 30.000 niños este año, con más de 600 centros. Y bueno, esas previsiones desde septiembre y llenos hasta final de junio, o sea que no teníamos constancia evidentemente de eso. Sí hemos tenido, bueno, pues ajustar la normativa, arreglar internamente pues muchas cosas, pero llevamos años con ello, pero bueno, no teníamos constancia de eso. Eso es seguramente lo asombroso, ¿no? Lo asombroso para todos, que el centro Principia tenga el éxito que indiscutiblemente tiene, que conecte con 30.000 niños y 600 centros, creo que cualquiera lo entiende, ¿no? Sí. Es una cifra extraordinaria, ¿no? Excelente. Y que de repente pudiera aparecer vinculada a su desaparición, es que realmente es una cosa asombrosa, ¿no? Por eso a quienes conocemos el centro nos produjo tanto estupor y tanta perplejidad esa noticia. Bueno, el consejero habla ahora de que hay una continuidad en la que se va a mejorar. ¿Os han contado exactamente cómo va a mejorar? Sí, bueno, esa era digamos que la planificación que teníamos. Hoy estábamos trabajando con consejería, ¿no?, desde hace meses, ¿no? El hecho era, bueno, adecuarnos a las normativas actuales y de ahí crecer hacia el futuro, ¿no? El jueves pasado tuvimos la visita de nuestro consejero al centro con nuestra delegada de Educación y lo que se puso manifiesto es lo que ya sabíamos nosotros, ¿no? Que se iba a apostar no solo por mantener la actual estructura del centro y la capacidad de actividades que tenemos, que ahora mismo dentro no nos caben más y hacemos más actividades. Hoy, por ejemplo, hemos realizado unas actividades durante esta mañana en el Parque Tecnológico, colaborando con ellos. Hay muchas instituciones que incluso no forman parte del propio consorcio, pero con las que colaboramos fuera de las instalaciones. Y él nos planteó, evidentemente, que vamos a mantener actividades y ampliar lo que son pues nuestras actividades, nuestras capacidades, y se habló de mejoras en el centro, ¿no? O sea, para nosotros se plantea unas posibilidades para el futuro muy interesantes, ¿no? De potenciar más lo que es Principia hoy en día, es decir, algo completamente diferente, ¿no?, lo que se transmitió en un primer momento, ¿no? Pero yo creo que estoy pensando que quizás hay alguien en su casa que con lo que llevamos de conversación ya hayan entendido que Principia es un centro pedagógico, positivo, de ciencia y de actividades científicas proyectadas o dirigidas fundamentalmente al ámbito escolar. Sí. Pero seguramente merecería la pena que se lo contaras tú, quiero decir, que nos contaras qué es exactamente Principia o hasta dónde llega Principia. Sí. Bueno, a nosotros nos gusta decir que Principia es un lugar en el que acercamos la ciencia y la tecnología de una forma diferente, un acercamiento diferente. A veces nos parece que el mundo de la ciencia y la tecnología es un mundo complejo, lleno de fórmulas, de situaciones complejo para la sociedad. Nosotros acercamos la ciencia y la tecnología de una forma divertida, porque la ciencia y la tecnología es divertida. Entonces la acercamos de una forma que los chicos, sobre todo, porque nuestro público, el 95% es escolar, son centros educativos de toda la provincia y de la comunidad, incluso a nivel nacional e internacional nos vienen grupos escolares y profesores, y nosotros adaptamos ese mensaje, esa ciencia, esa tecnología de una forma divertida, accesible, y de forma que atraiga algo diferente a lo que podemos hacer en un centro escolar normal, ¿no? Y por supuesto también lo hacemos al resto de la sociedad. Nosotros abrimos los sábados, abrimos fuera de la época escolar y se acercan muchas familias que muchas veces atraídos por sus hijos e hijas que nos han visitado, pues se acercan también a esa ciencia. Hacemos conferencias de divulgación y multitud de actividades, siempre acercando el conocimiento científico a la sociedad, fundamentalmente al público escolar, pero también a las familias, ¿no? Porque vivimos en un mundo extremadamente complejo, ¿no?, en el que la ciencia ha penetrado en cualquier aspecto de nuestra vida. Yo me gusta mucho decir que llevamos la ciencia en el bolsillo, ¿no? Todos llevamos aquí un móvil, ¿no? Y ahí hay mucho de ciencia, ¿no? Nosotros acercamos a la gente de una forma accesible. Aunque en realidad la ciencia está en la vida cotidiana, por supuesto, desde siempre. Un vino de Málaga, como el que se toman en la barra de la casa del guardia o de nuestra barra libre, sí, es el resultado de unos procesos claro, que se explican científicamente. Por supuesto. Y uno de los problemas no es, José Carlos, al menos eso siempre se ha dicho en España, que la ciencia siempre se ha explicado mal, que no se ha sabido hacer pedagogía atractiva de la ciencia en el ámbito escolar. Nosotros abogamos por eso. Nosotros somos conscientes de que
muchas veces debido a los sistemas educativos, las normativas educativas, pues encorsetan mucho lo que es el contenido, la formulación, la transmisión del conocimiento en el ámbito de la ciencia, y nosotros vamos por un acercamiento más atractivo y más práctico. Siempre pensamos que se aprende ciencia haciendo ciencia y actuando como actúan los científicos, manipulando, observando, planteando alternativas, más que un acercamiento conceptual. Y eso es lo que hace el museo. Experimentando y con la participación del público acercamos la ciencia a todo. Eso es fundamental, para nosotros creemos en ello. El otro día, por cierto, pensaba algo que ya aprovecho y te pregunto, ¿no? Se veía, estaba en los tribunales el caso de un colegio de Marbella donde en el laboratorio se estaba haciendo un experimento, al parecer muy conocido en los laboratorios, que es la serpiente del faraón, y que había terminado con unas chicas que se habían tenido quemaduras en la cara, en fin, había sido muy desgraciado. Es verdad que cabe imaginar que si vemos en los periódicos un accidente, significa que todo el resto de días de todos los años no hay accidentes, pero hay como una cierta prevención a veces en los colegios para no asumir ninguna clase de riesgos, a no meterse en el jardín de hacer cosas apasionantes en los laboratorios. Hombre, fundamentalmente es cuando hablamos de ciencia, en este caso de química, reacciones químicas y muchos otros aspectos, ¿no? En los colegios tenemos diferentes laboratorios, talleres en los que se manipulan día a día multitud de compuestos químicos, aparatos tecnológicos, y evidentemente no sucede nada. Lo que sí tenemos que, nosotros en el centro así lo hacemos, y en la escuela somos conscientes que el profesorado y los maestros y maestras lo hacen día a día, es la prevención y la utilización de medios y estrategias para prevenir, más que en estos casos. Pero es evidente que en algunos casos pues, pueden llegar a suceder desgracias como esta, pero en el día a día se están utilizando continuamente los laboratorios de nuestra Málaga, ¿no? De nuestros centros, pues, y trabajando con los niños con multitud de experiencias y no tenemos noticias, ¿no? Porque no sucede. Son experiencias desgraciadas, pero que con una prevención adecuada, una planificación y un control exacto de lo que se hace, pues se pueden minimizar al máximo, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Porque el riesgo en ningún aspecto de nuestra vida, y en la ciencia tampoco, es inevitable. Lo que hay que reducirlo al máximo, y cuando se produce un accidente de este tipo, utilizando las medidas de seguridad, pues lo que hace uno es que la afectación al usuario pues la menor posible, ¿no? Eso está claro que uno cruzando una carretera o yendo por una acera le puede caer una maceta. Claro, y no vamos a decir, oye, no vamos a hacer ciencia porque una vez ocurrió, no vamos a dejar de andar por las calles maravillosas de Málaga por eso, ¿no? Por el tráfico, pues lo mismo, ¿no? Oye, otro capítulo interesante, en torno a la ciencia hablamos de pedagogía, de la transmisión a los jóvenes, a los adolescentes o niños de la ciencia, que en España ha tenido siempre como poco apasionamiento quizás por ese mismo problema. Luego hay otro aspecto que es la divulgación científica, ¿no? Es decir, hacerle llegar a la sociedad realmente una cierta conciencia de los, de progresos, de innovación, de nuevas formas de entender y mirar el mundo. ¿Qué hacéis en Principia en ese sentido? Bueno, Principia, en el día a día, lo que estamos haciendo es, evidentemente, incorporamos nuevas metodologías, nuevos conceptos y nuevos desarrollos en el ámbito científico, y lo ponemos al alcance de los chicos y chicas. Pero también tenemos otra serie de actividades que realizamos en el ámbito de la divulgación. Durante la semana, en los días escolares, evidentemente estamos muy enfocados en el público escolar. Pero cuando estamos más en las épocas, los sábados también abrimos nosotros, o la época que es no lectiva, ahí realizamos actividades más enfocadas al ámbito de la divulgación. Y durante 20 años, 17, creo que este año vamos a celebrar 18 ciclos de conferencias de Principia, en los que traemos a divulgadores y divulgadoras de ciencia y tecnología de todo el Estado, en los que acercan diferentes aspectos de la ciencia a nuestro público, ¿no? De hecho, la próxima semana, sin ir más lejos, el sábado próximo vamos a recibir a un tecnólogo de Granada, que va a presentarnos en exclusiva aquí en Málaga un proyecto muy interesante sobre el cambio climático y la medición de contaminantes, ¿no? Un proyecto de medición científica tecnológica, de lo que se habla ahora STEM, que es la integración de la ciencia y la tecnología aplicado al público escolar. Y bueno, comenzamos ya el ciclo de este año, ¿no? Y eso son conferencias abiertas a todo tipo de público, en el que acercamos, pues diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología a un público general, ¿no? José Carlos, 18.000 firmas en change.org
ha debido ser muy estimulante, ¿no? Esos no son escolares a los que llevan sus profesores dentro de un programa que ya está tasado o reglado. Eso es gente que siente que si desapareciera Principia le robarían a esta ciudad, le escamotearían a esta ciudad algo que les importa, ¿no? Que les importa. Hombre, claro, para nosotros evidentemente eso es un apoyo, ¿no? Que no nos sorprende, ¿no? Porque nosotros siempre nos hemos sentido muy queridos en la ciudad y, bueno, y por las instituciones, ¿no? Y muy apreciados, ¿no? Yo creo que es fiel muestra de la buena labor de Principia de estos últimos 20, o primeros 20 años, me gustaría a mí decir, ¿no? De estos primeros 20 años, ¿no? Es estimulante, evidentemente, y todo el público que hemos recibido esta semana mostraba a lo mejor cierta preocupación, nosotros los tranquilizábamos en ese sentido, ¿no? Que no lo dudábamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Es la verdad que es un estímulo, ¿no? Sentir el cariño, ¿no? de la gente. Oye, me mencionabas un tecnólogo de Granada. ¿El Parque de las Ciencias de Granada puede ser en alguna medida un modelo de lo que hacéis y sobre todo de lo que queréis ser? Hombre, para nosotros el Parque de Granada es nuestro hermano mayor, podríamos decir, ¿no? Bajo esa figura, ¿no? Málaga o Principia y Parque de la Ciencia son dos modelos creo diferentes, ¿no? Principia hacemos algo diferente y no tenemos por qué querernos parecer a nadie en concreto, sino transmitir nosotros la ciencia de una manera particular y diferente en Principia. Es evidente que Granada estamos hablando de unas dimensiones y unas actividades y mucho más público que nosotros, pero nosotros estamos enfocados a una actividad y una serie aunque el público es coincidente, pero son unas actividades ligeramente diferentes las que hacemos nosotros en el Centro Principia y que nos gustaría seguir manteniendo en esa línea. Pero, ¿y os parece que vuestra dimensión es la adecuada? ¿O pensáis que Principia debería de tener otra escala? Que ojalá esta sea la oportunidad para que se plantee otra escala. Pues a nosotros, como a todos, nos gusta llegar a más chicos, a más chicas, a más estudiantes, a más público. Evidentemente a todos nos gusta crecer. Veremos a ver en los próximos meses, en los próximos años, nos llevaremos sorpresas porque la apuesta del consorcio Principia y de la consejería va ahí en esa línea, pero lo iremos viendo. Bueno, pues confiemos en que esta reforma por la vía rápida que ha prometido el consejero no sea que se haga chapuceramente para resolver Made in Spain en unos pocos días un problema que se pudiera arrastrar desde hace algún tiempo, porque el Centro Principia, ya lo ven, oyendo a José Carlos Clavijo apasionadamente hablar del centro que él dirige, ya ven que es un centro verdaderamente atractivo y que quizá usted no había reparado en él, pero con toda seguridad sus hijos han ido a visitarlo y ha sido seguramente un momento de relación con la ciencia revelador. En todo caso, más allá de lo que hayan hecho sus hijos, yo les recomiendo a ustedes que vayan a Principia, que se acerquen a conocer el centro. José Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir un Málaga con nosotros. Un placer, Teodoro. Y por compartir la ciencia en Málaga con todos nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. No se marchen, nos queda el último tramo de tertulia, pero antes les dejo con la columna de Ignacio del Valle, que ya saben que es siempre luminosa, Sus ojos de plato. Yo dormí muy bien el debate de la Academia del Aburrimiento en televisión. A los 16 minutos estaba roncando a papeleta suelta. Allí todos deslucían muy mala cara. Mire, un líder creo que es la persona a la que sigues a donde no te atreves a ir solo, en este caso al futuro inmediato de España. Un Estado es lo más parecido a una comunidad de vecinos, pero a lo bestia. Hay presidentes honrados, chorizos, pasotas, liantes, descerebrados. También propietarios que no pagan los recibos y alegres administradores que proponen en alicuotas derramas universales. Disculpen mi simpleza, pero en estas elecciones vamos a elegir un proyecto social, económico y de país en tiempos muy movedizos. Lo que me inquieta es que se está abusando de las pasiones incendiarias. En ¿Qué es filosofía?, Ortega y Gasset cita a Pío Baroja, en una obra en la que un personaje dice a otro: este hombre cree en la anarquía como en la Virgen del Pilar, a lo que comenta un tercero: en todo lo que se cree igual. Continúa más adelante Ortega: lo que vale más es lo que siempre está en más peligro. En un caso de conflicto, de depresión, de apasionamiento,
Siempre estamos prontos a dejar de ser inteligentes. Concluye el filósofo que somos inteligentes a ratos. En las elecciones del domingo solo espero que lo hagamos con la cabeza y no con las tripas, si no queremos arrepentirnos incluso de no haber votado. Ojalá no nos quiten el sueño y que gane o que gobierne el menos malo, aunque sea en coalición. Bueno, pues es verdad eso que decía Ignacio del Valle. El domingo lo que votamos es nuestro futuro y seguramente sería estupendo que lo hagamos con la cabeza y no con los higadillos ni con las pasiones primarias. Esas pasiones y esa fe de la que hablaba también Ortega, que él citaba. En fin, tras el rato hablando con el director de Principia, que nos recuerda también esa política real, porque... ¿El domingo votamos al candidato a Eurovisión? No. ¿Yo he dicho Eurovisión? No, es que me he acordado, pues eso, que no estamos votando si el chiricuatre o no, sino que estamos votando candidato a presidente del gobierno, ¿no? Se supone. No estaba yo reflexionando solo. No. Ajá. momento de cierta tensión, me he perdido. No, que es sencillo decir que de alguna manera lo que se traslucía en ese mensaje de Ignacio es: no te dejes llevar por la rabia que tienes de decir no voy a introducir el voto, sino que le voy a pegar con el voto en la urna al que sea, ¿no? Y siempre recuerdo que España ha hecho algunos, en fin, grandes alardes, como por ejemplo cuando mandamos a cantar a Eurovisión al Chiquilicuatre, ¿no? Que de alguna manera pues queríamos representar lo mejor de nosotros en Europa, ¿no? Bueno, pues hemos empezado este programa hablando de charlatanes y lo vamos a terminar hablando de chiquilicuatres. No sé si para un final de campaña es exactamente el mejor marco conceptual. Es verdad lo que ha contado Ignacio, es verdad que cuesta. A mí me gustaría, yo soy un iluso, vivir en un país, porque llevamos muchísimos años en este país, o que se vota con la nariz tapada, o que se vota mirando para otro sitio, o que se vota por miedo a que no entre el otro. Ya me gustaría ir a unas elecciones en algunas ocasiones diciendo que la mayoría de los ciudadanos van a votar a los que realmente les apetece votar, ¿no? Siempre tenemos que ir con el miedo a algo, que el miedo que la derecha, que el miedo de la izquierda, que el miedo al pacto con los nacionalistas. Yo creo que nos merecemos también los ciudadanos un programa de gobierno y una serie de partidos políticos que nos ofrezcan algo que no sea que los demás son muy malos, ¿no? Oye, pero bueno, ya ha dicho que era un iluso. ¿Y qué señales habéis percibido en estas dos entrevistas, ¿no? Es decir, son dos perfiles evidentemente distintos y no se trata de compararlos a ellos, pero las señales que emite el Partido Socialista en las últimas horas parece que son inquietas, las señales que emite el Partido Popular parece que son más alentadoras. Sí. No lo sé. Desde luego, cuando el Partido Socialista convocó las elecciones, o lo que comentaba antes Pablo Montesinos, de que en agosto ya estaban seguros de que iban a organizarla, creo que tenían más euforia o por lo menos más pensamiento de que le iba a salir bien. Yo sí que percibo, lo percibimos todos, me parece cierta inquietud en el Partido Socialista de que los resultados no puedan ser tan buenos, de que los datos de la economía, ya queda poco tiempo para que la gente piense demasiado en ellos, pero son los que van siendo los que son, o el fenómeno de Vox. Más allá de eso, tanto a Pablo como a Nacho como a los candidatos en provincia se le ve que les cae el argumentario nacional y se mueven poco de ahí, lo suelten con más o con menos soltura y cintura, pero bueno, una campaña poco local. Con mucha soltura. Muy bien, es Pablo Montesinos con tanta soltura que las preguntas de Vox se han quedado todas sin responder. Pero eso es culpa de los periodistas que no hemos hecho que responda. Es que me pillaba lejos y todo el rato te has pasado dándome con el brazo que no insistiera. Es decir, que no insistieras, no. Que no le pisaras cuando él hablaba. Pero es que no ha parado de hablar nunca. Es decir, que yo lo que creo es que casi, haciendo otra vez la broma, que me deja muy poco venir aquí, pues tendré que hacer... El PP tiene que sacar a hombros a Pedro Sánchez. El PP había sacado los peores resultados de su historia, no sé si con Gabino Puche o por ahí. En Andalucía, por debajo de Gabino Puche. Bueno, pues los peores resultados de su historia. Y a nivel nacional, a nivel nacional los peores también. Ahora, pase lo que pase, tiene que estar eufóricos ya, porque pase lo que pase, que pueden sacar. Que llegan a 100 o no llegan a 100, que gobiernan encima, tienen ese postre y, bueno, se les ha parecido, como decíamos antiguamente, se les ha parecido la Virgen con esta convocatoria electoral. Es decir, es lógico que el PP se sienta totalmente eufórico porque van a ser uno de los grandes ganadores de la noche. Claro, eso es seguro. Sí, eso es seguro. Y además yo creo que se le va también, dándole
instituciones como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. O sea, tiene que sacar a hombro a Sánchez y en el otro hombro a Rivera también. Yo creo que incluso un poquito más a Rivera, si acaso, ¿no? Sí, un poco quiero más, decirte, y además ha sido inteligente Pablo Casado, ha estado callado todo el verano. Se ha moderado un poco, ¿no? Se ha moderado un poco. Para moderarse, decidió callarse primero y luego moderarse, ¿no? Y en el intervalo en el que él estaba callado, Rivera no paraba de hablar. ¿Vale? No ha parado de hablar en ese tiempo. Salvo con Pedro Sánchez. Vale, salvo con Pedro Sánchez. Y son los resultados. Bueno, yo creo, como Antonio, que el resultado del Partido Popular va a ser bueno. Yo no sé si va a sumar o no va a sumar, pero con independencia de que sume o no sume, es bueno y parte del peor posible, el peor resultado que tenía. Ellos tienen que estar eufóricos. A mí me sigue preocupando mucho, y lo diría de otras formaciones políticas iguales, o sea que no estoy, que se normalice a Vox, que te digan sin complejos que el modelo es el repetirlo en la Andalucía, donde estamos normalizando eso como algo normal. El gobierno andaluz empezó escurriéndose los apoyos de Vox, diciendo que no era exactamente así, y hemos terminado con los 3 logos en los folios de acuerdos, ¿no? Quiero decir, sin complejos. Me preocupa, como me preocuparía también. Y aprendiendo a cazar, que es lo más suave que vamos a aprender a cazar. Lo más suave. Como me parece también que la solución o sea, como que la raya del independentismo en Cataluña también se lo puedo censurar a los otros. Quiero decir, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero ahí hay unas líneas también, ¿eh? En cualquier caso, nos queda un minuto, pero que el escenario al que estamos abocados el próximo domingo no sea que el Partido Popular tenga un socio preferente llamado Ciudadanos y Ciudadanos llamado Partido Popular y se puedan hacer acompañar para alcanzar mayorías parlamentarias de Vox, sino que Vox se convierta en el socio preferente, en el partido, en el tercer partido y por tanto en un socio destacado en la política, pues evidentemente es uno de las grandes cosas que van a suceder este domingo, pase lo que pase. Y hasta hace muy poco también tendría que haber sido un socio preferente para el PSOE de Ciudadanos, que para eso firmó. Antes, que lo que separa a PSOE y a Podemos, y aquí también ha quedado demostrado, es una enormidad, cuidado. Iba a decir que en el caso de que la abstención del PP fuera necesaria para el desbloqueo, hay otro elemento en contra para que no lo hagan, y es que Vox podría ser entonces la alternativa. El verdadero jefe de la oposición sería Abascal, porque siempre le podría decir a Casado que apoyó por omisión a Sánchez. Bueno, hubiera sido, yo creo que si el Partido Popular se abstiene, nos va a ser convirtiéndose en aliado de Pedro Sánchez, va a ser simplemente por responsabilidad. Es decir, nos abstenemos, gobiernen, empiezan a negociar y bueno, está claro, pero hagamos una legislatura de Estado. Puede ser, no lo sé. En cualquier caso, le hemos dicho a los candidatos que tengan suerte, y en realidad hay que decirnos a todos los ciudadanos que tengamos suerte, que lo que pase el próximo domingo pues sea bueno para todos y permita que haya legislatura, que haya gobierno, que haya cierta estabilidad y que se gestionen los intereses públicos. Gracias a los 3 por acompañarnos esta noche y poner un poco de interés al diálogo con los candidatos. A ustedes por acompañarnos. La próxima semana estaremos aquí y no especularemos, sino que analizaremos los resultados del domingo.